Muy buenas y bendiciones. Soy Pastor Jeremiah, tu pastor en línea, aquí nuevamente con tu clase número 36 desde el libro de Romanos. Estoy transmitiendo desde Estados Unidos para todo el mundo, lo que es Latinoamérica, lo que es ciudad, lo que es vida rural en el campo. Estamos por televisión, por radio y también por internet. Así que bienvenidos a lo que es Sin Límites Internacional en nuestro segmento Viviendo Fiel. Un placer para mí estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Ya he pasado tiempo en la palabra, tiempo con el Señor. Sentí un poco estresado antes porque hoy ha sido un día muy ocupado, muy ocupado. Y de cierta manera, ciertos estreses, ¿va? Todo el mundo tiene cosas que causan estrés. Pero estaba viendo yo una serie en televisión hace como 2 días y era acerca del Primer Guerra Mundial. Y era cuando unos pilotos de Inglaterra iban a pelear contra los nazis en avión. Un señor dijo que nunca había volado un avión, pero como la necesidad era tan grande, lo agarraron, lo pusieron en el avión, le enseñaron cómo prenderlo y le dijeron que fuera a pelear para tu país. Y él dijo que logró prenderlo y agarrar vuelo. Y la única oración que pudo hacer era: Señor, hoy va a ser un día muy ocupado. Y si yo me olvide de ti, por favor, no te olvides de mí. Hoy va a ser un día muy ocupado. Señor, y si yo me olvide de ti, por favor, no te olvides de mí. Amén. De ahí empezó en lo que es la batalla. Es una buena oración. No sé cuántas veces tú estás muy ocupado con muchas presiones. Tomar un tiempo de relax, tomar fe, confianza en Dios. Puedes orar así también, ¿verdad? Señor, yo sé que hoy va a ser un día muy ocupado. Si yo por algún momento me olvido de ti, por favor, Señor, no te olvides de mí. Buena oración en el nombre de Jesús. Bueno, hoy vamos a seguir con nuestra clase 36 y hoy vamos a cubrir Romanos 8, versículo 7 al versículo 11. Consigue tu Biblia, estoy en la versión Reina Valera 1960. Romanos 8 y vamos a empezar en versículo 7. Y si tuviera que poner un título a la clase, había agarrado una frase de entre los versículos que vamos a leer, pero después de meditar y pensar, me nació otro título, lo cual es los designios del Espíritu. Los designios del Espíritu. Aquí vamos a hacer un contraste en cuanto a los designios de la carne y los designios del Espíritu. Y tú puedes preguntar, ¿y qué es esta palabra designios? Buena pregunta. Yo también pregunté porque tuve que ir a internet e ir a un diccionario bíblico para buscar esta palabra designios. ¿Cuántos sabían qué significa designios? Levanta la mano, designios. Algunos son muy inteligentes, otros como yo nos hace falta, tenemos que ir a preguntar. Pero designios son deseos, propósitos, planes, motivaciones, voluntad y también nuestras intenciones. Estos son los designios. La carne tiene designios, la carne tiene deseos, la carne tiene propósitos, la carne tiene planes, la carne tiene motivaciones, la carne tiene voluntad. Aprenderlo, la carne tiene voluntad. La carne tiene lo que es también intenciones. Igual aprendemos en Jesús de que el Espíritu de Dios, trabajando con nosotros quienes somos de Cristo, quienes tenemos el Espíritu Santo adentro, el Espíritu Santo tiene designios. Vamos a hablar acerca de los designios del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene deseos para nosotros, propósitos para nosotros, planes para nosotros, motivaciones buenas para nosotros, voluntad para nosotros, intenciones para nosotros. Entonces podemos comprender que hay una gran batalla, ¿no? Tenemos de este lado que tiene designios malos, lo que no nos conviene, lo que es del mundo. En este lado tenemos designios buenos, excelentes de parte de Dios. Y por eso, como estamos aquí en el mundo, el lugar oscuro, está esta lucha, esta batalla constante. Entonces, hoy el título de la clase es los designios del Espíritu. Vamos a iniciar Romanos 8, versículo 7. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Aprendemos primeramente, como digo, que la carne tiene designios, tiene deseos, tiene propósitos, tiene planes, tiene motivaciones, tiene voluntad y tiene intenciones. Pero todo esto que tiene la carne en sí,
Dice tu Biblia que los designios de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios. Si tú sigas estos deseos de la carne, estas motivaciones de la carne, estos planes que te nacen solamente en la carne, estas motivaciones que sois motivado de lo que te nace en la carne, si sigas la voluntad de la carne, si sigas las intenciones de la carne, entienda de que esto es enemistad con Dios. Si tú elijas este lado del diablo y el diablo trabaja mediante la carne, mediante el cuerpo, hay gente, como hemos dicho, que se entrega en su cuerpo al diablo para ser utilizado para pecar y para traer desgracia a Dios. Entonces Dios dice, bueno, aquí estamos en un lugar donde tú tienes que escoger. Siempre ha dicho así Dios. Dios ha dicho que Él nos da el poder de decidir. Y esto corresponde a nosotros. Dios no va a decidir para nosotros si vamos a hacer bien o mal. Somos nosotros que decidimos. Pero Dios está muy claro. Si sois guiado por los designios de la carne, te conviertes en enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque el ocuparse de la carne es muerte, como dice el versículo 6, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué sería que la carne y los designios de la carne son contra Dios? Pues aquí dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, este misterio del pecado está dentro del hombre. Entonces, el hombre no puede cumplir la ley perfectamente, como Dios había enviado la ley para enseñar qué era el pecado. El hombre no había manera, era imposible que el hombre cumpliera la ley sin pecar. Por eso hubo necesidad de un Salvador, una Mesías, el Cristo, el ungido, para venir a cumplir la ley con perfección, sin pecar. ¿Para qué? Para que nosotros no lo tenemos que hacer en la carne. Ahora, nosotros podemos cumplir la voluntad de Dios mediante el Espíritu, porque nos nace en el Espíritu hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dice aquí, porque no se sujeten a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La carne en sí, sin el Espíritu, no puede sujetarse a la ley y el deseo de Dios. La carne quiere pecar y pecar y pecar. Como hemos dicho varias veces, si miramos el límite de velocidad, nos nace en nosotros pasarlo. Algunos por poco, otros por mucho. No lo tomen ni en cuenta. Así es la carne. Somos rebeldes. Dice el versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que entiendes, si estás viendo esta programación, yo sé que estamos en un canal secular, no un canal de una iglesia. Entonces estamos hablando a todo el mundo y esto nos gusta a nosotros. Porque esta enseñanza, lo que es la Biblia, es para todo el mundo. Pero la Biblia, francamente, es franco. Entonces dice, y los que viven según la carne, los que se entregan a los deseos de la carne, los que se entregan a los propósitos de la carne, los que se entregan a los planes que nacen en la carne, los que se entregan a las motivaciones de la carne, la voluntad de la carne, las intenciones de la carne. Dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si usted es una persona que has entregado su vida para hacer mal, para hacer maldad, para hacer lo que te da la gana, para beber, fornicar, cometer adulterio, abusar niños, abusar mujeres, todo lo que es contra la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios, por tu propia decisión te conviertes en enemigo de Dios. Y si sigues viviendo así, según la carne, no hay ninguna manera que puedes complacer a Dios, que puedes agradar a Dios. Puedes cambiar, sí. Puedes tomar una decisión, seguir a Jesús, sí. Pero así como está, siguiendo los designios de la carne, no puedes agradar a Dios, no puedes ser amigo de Dios. No puede, no puede, porque te has convertido en enemigo de Dios por su decisión, por lo que has escogido, por la forma que estás viviendo. Dice el versículo 9, mas nosotros que estamos en este lado, hemos sido trasladados de este
mundo de tinieblas, de oscuridad, hemos sido trasladados por Jesús al reino de la luz, el reino de Dios. Dice, mas vosotros, no vivís según la carne. Ahora que estamos en Jesús y hemos nacido de nuevo, somos una nueva criatura, somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Las personas en este lado que han escogido a Satanás y el reino de Satanás viven según la carne. Y lo puedes ver, solo tienes que prender la televisión, solo tienes que salir afuera y vas a ver la gran mayoría de la gente han escogido seguir al diablo. Algunos no conocen de Cristo, pero saben que están haciendo mal. Te garantizo, te garantizo. Pero dice que nosotros que hemos sido trasladados, nosotros no vivimos así según los designios de la carne, sino según los designios del Espíritu. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Este es un requisito, ¿no? Nosotros podemos decir que somos cristianos. Podemos creer que somos cristianos. Tal vez nos han enseñado de que somos cristianos, pero nunca hemos decidido ser discípulos. Nunca hemos decidido de verdad seguir a Jesús. Nunca hemos decidido arrepentirnos de los designios de la carne. Pero queremos decir que somos cristianos. Esto no funciona. No funciona. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. La persona que es hijo de Dios tiene que vivir según el Espíritu. Según el Espíritu y no según la carne. Los hijos y las hijas de Dios son guiados por el Espíritu de Dios y vivimos según los designios del Espíritu. ¿Qué es el deseo del Espíritu Santo para mí hoy? ¿Qué es el deseo del Espíritu Santo para mi vida? ¿Qué es el propósito que Dios tiene por mí, que me va a revelar en tu palabra y mediante el Espíritu Santo? ¿Cuáles son los planes que Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que me motiva a mí vivir para Dios? La palabra de Dios, el Espíritu Santo. ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuál es la voluntad de Dios en esta situación? El Espíritu Santo me lo va a manifestar. ¿Cuáles son las intenciones que tengo yo para servir a Dios? El Espíritu Santo me puede ayudar a comprender y caminar como hijo o hija de Dios. Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si tú no tienes el Espíritu de Cristo viviendo dentro de ti, si no sois guiado por el Espíritu Santo, si no has recibido el Espíritu Santo, si no tienes el Espíritu de Cristo morando en ti, ¿sabes qué? No es de él. Pretende ser de él. Tal vez algunos creen que sois de él, pero no sois de él. El Espíritu Santo es nuestro sello para el día de redención. Y el Espíritu Santo morando en nosotros es quien nos ayuda para cumplir la voluntad de Dios. Claramente dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 10. Pero si Cristo quiere decir el ungido. Pero si el ungido, ¿y con qué es ungido Cristo? Con el Espíritu Santo. Acuérdense, cuando Jesús fue bautizado en el río de Jordán, descendió el Espíritu Santo en forma de una paloma y se quedó sobre él. Esto mostró de que él era el Mesías, porque Dios había dicho a Juan, al que desciende el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma y queda sobre él. Este es el Mesías, este es el Cristo, el ungido con el Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, si tú tienes el Espíritu Santo, ¿has arrepentido de corazón a Dios por sus pecados? ¿Has decidido no seguir en este mundo de tinieblas y has pedido a Jesús que te haga una transferencia al reino de la luz? ¿Has sido bautizado? ¿Has confesado a Jesús delante de los hombres? ¿Has arrepentido de corazón? Preguntas, son buenas preguntas. ¿Has recibido el Espíritu Santo? Son preguntas necesarias para tu salvación. Porque si no tienes el Espíritu Santo,
no es de Cristo. Dice versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Dice que si nosotros tenemos Cristo adentro, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, de que nuestro cuerpo es muerto al pecado, a los designios del pecado. Cuando nos llaman los deseos de la carne, aunque toquen el timbre, no hay nadie en la casa. Cuando viene la carne y quiere que nosotros cumplimos los propósitos de la carne, si tenemos el Espíritu de Cristo, decimos, soy ungido. Esto ya no me corresponde a mí. Yo soy el Hijo de Dios. Lo que me corresponde es los designios del Espíritu. Cuando viene el enemigo y te quiere hacer, haga esto, haga tal cosa, te voy a ayudar para que ganes mucho dinero, pero me tienes que entregar tu alma. Mata a aquella persona, ore a aquella persona. Tú puedes decir, no soy de aquellos, yo he sido trasladado a un reino que tú no puedes tocar. Tú ya no me puedes engañar más así, con tus planes, con tus motivaciones, con tus deseos, su propósito, con la voluntad que tú crees que tienes para mí, las intenciones que tienes para mí. Soy protegido con el Espíritu Santo, porque tengo dentro de mí el que te venció en la cruz, el que te venció. Así que dicen, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Dice que el Espíritu de Dios levantó a Jesús, el cuerpo de Jesús, volvió a unir su espíritu, su alma en el cuerpo y lo resucitó con un cuerpo transformado, un cuerpo espiritual eternal. Dice este Espíritu que está dentro de nosotros, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, este mismo Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, dice que también vuestros cuerpos mortales, lo que tenemos del cuerpo mortal, un cuerpo mortal es el cuerpo que va a morir. Todos vamos a morir, todos. Algunos para destrucción, otros van a ser levantados con un cuerpo nuevo, espiritual. Dice, Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Porque tenemos el Espíritu Santo adentro, porque tenemos Cristo adentro. Aunque muere este cuerpo mortal y es sembrado como una semilla, dice que nosotros vamos a ser resucitados por este mismo Espíritu que tenemos adentro y vamos a pasar eternidad con Jesús. Pero los que no tienen el Espíritu de Dios y viven según la carne, primeramente son enemigos de Dios por su decisión. Segundo, no pueden agradar a Dios de ninguna forma. Tienen que arrepentir. Arrepentir quiere decir que tienen que cambiar su forma de pensar, cambiar esta intención de hacer pecado. Arrepentir es venir a Dios y decirle, lo siento Dios, que yo he estado viviendo una vida de un pecador. Ahora quiero vivir para ti, para siempre. Deseo tener tu Santo Espíritu adentro, Señor. Yo no quiero sufrir para la eternidad en las llamas, en el infierno, para toda la eternidad. Yo lo que quiero es vivir aquí en este mundo y vivir después para toda la eternidad contigo, Jesús. Sálvame, Señor. Dame tu Espíritu Santo. Sellarme para el día de redención, para que pueda estar contigo para siempre. Ojalá que algunos hagan una decisión que tienen que hacer. Dejar esta vida loca, esta vida de la carne, con los designios de la carne, y escogen ser hijo de Dios, hija de Dios. Escoge ser una persona que tiene designios del Espíritu porque ha recibido el Espíritu de Dios. Esto ha sido tu mensaje hoy. Ojalá que ha sido muy bendecido y que sea súper mega bendecido.